junto al era este. Bueno, es el mismo mar de Galilea, es el mar de Galilea, es lo mismo. Lucas le va a llamar habitualmente lago de Genesaret, pero es el mismo mar de Galileas o lago de Tiberías o de Tiberias, ¿cierto? Como es mencionado en otras partes, para que no se confunda. Sigue estando allí a las orillas del mar de Galilea. Y se dio la siguiente situación. Cristo predicaba la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, anunciaba el mensaje del reino de Dios, ¿cierto? Como lo va a especificar quizás Marco, Mateo, que el reino de Dios se ha acercado para ser vivido por todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, para ser vivido, para ser gozado y para ser también esperado en su manifestación plena y futura por todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y mientras predicaba a la orilla del lago, con la autoridad que le caracterizaba, según vimos en el capítulo 4, que la gente estaba tan asombrada, que la gente estaba tan admirada, ¿cierto? ¿De qué? No de los milagros, no de una obra tras otra, sino de escuchar la palabra de Dios predicada por la palabra de Dios hecha carne. Las personas estaban tan asombradas de Cristo predicando la palabra de Dios, ¿cierto? Que dice nuestro pasaje literalmente que el gentío se agolpaba sobre él. Literalmente que casi se estaban cayendo encima de Cristo mientras él estaba predicando. Casi estaban poniéndose encima del Señor una multitud de personas que se empujaban unos a otras para predicar la palabra, para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Era un momento de gozo porque la gente estaba queriendo oír la palabra de Dios con mucho anhelo, pero también un momento humanamente incómodo, difícil de sobrellevar, porque estaba, ¿cierto?, ocurriendo una situación difícil allí, ¿cierto? El pueblo que había morado en gran oscuridad, el pueblo que había morado bajo una carga pesada del legalismo, ahora deseaba escuchar la palabra de Dios de tal manera que se amontonaban para oírla. Es entonces, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesús toma una salida práctica, pero hermosa también, ¿cierto? No se enoja por la emoción de las personas de querer oír. El Señor Jesús, ¿cierto?, nos dice, ya, váyase a un grupo y después viene otro grupo, ¿cierto? Vamos a hacer 100 grupos de 100 personas, porque esta es mucha gente. El Señor Jesús no lo reprende por su deseo de querer escuchar la palabra de Dios, sino que el Señor Jesús se adapta al momento. Nunca pone en juego sus valores ni la predicación, sino que se adapta a la necesidad del momento práctica para poder seguir enseñando. Ve que hay 2 barcas cercas, ¿cierto?, de pescadores que habían llegado de pescar después durante toda la noche, y en ese momento lavaban sus redes. Y él sube a una de ellas, la cual era de uno de estos discípulos, Simón Pedro, y le pide que adentre la barca unos pocos metros, ¿cierto?, para que la multitud quedara escuchando desde la orilla y él pudiera hablar desde la barca. A todo esto, ¿cierto?, es hermoso ver que después con la ciencia se ha descubierto cómo las ondas del agua, del mar, ayudan a que las ondas de la voz se repliquen y pueda tener un mejor efecto auditivo, ¿cierto?, que se pueda oír hasta más lejos la voz del que está enseñando. En ese momento nosotros vemos solo una acción práctica de nuestro Señor para poder continuar enseñando. Y sube a esta barca de Simón Pedro. Esta es la primera vez que vemos a nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, tomando esta técnica, entre comillas, ¿cierto?, esta técnica de subir a una barca para poder enseñar, pero esta misma acción le iba a ser muy útil durante su ministerio. Es más, el Evangelio de Marcos nos va a decir en Marcos 3, versos 9 y 10. Después ya lo toma como un uso. De Marcos 3, 9 y 10 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Y ahí la palabra es que para que no lo empujaran, ¿cierto? Para que no lo presionaran.
porque había sanado a muchos, dice, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús, después de esta primera vez, ya toma esto como una forma de predicar. Cada vez que estaba junto al lago, le dice probablemente a Simón, a Juan, a Jacobo, tengan las barcas listas para que cuando se junte la gente pueda subir y continuar predicando. Vemos a Cristo adaptarse en cosas de forma. Como lo mencionamos en las semanas pasadas, Él va a predicar en el monte, Él va a predicar en el templo, Él va a predicar en un culto formal en la sinagoga, Él va a predicar también desde una barca a la orilla del mar de Galilea. No vemos en Cristo, hermanos, la religiosidad que tantas veces nos caracteriza. Cristo hubiese predicado acá en el templo y también hubiese predicado en su casa, hermano, tomando once, cuando no se pudiera. Y Cristo también hubiese predicado en el Parque Central, allí junto a la pista de los skaters, y Cristo también hubiese predicado en la plaza de Padre Hurtado, donde quiera que había la oportunidad de predicar y de personas que quisieran ir, el Señor iba a predicar. Había una versatilidad, hermanos, en poder predicar. No era el único lugar, un púlpito dentro de un salón donde se predicara la palabra de Dios. Había dinamismo. El Señor Jesús vivía predicando la palabra. Donde quiera le invitaban a cenar en la casa de algún fariseo que quería oírlo, Él iba y hablaba la palabra. Él iba a caminar con sus discípulos y a predicar la palabra. Hermanos, solo como observación, también es bello ver cómo Cristo, ¿cierto? Es bello ver cómo Cristo puede involucrar a sus discípulos en este primer servicio. Esto es una observación, ¿cierto?, de lo que está sucediendo. Vemos cómo Cristo involucra a Simón Pedro, pidiéndole, ¿cierto?, que ponga a disposición su barca, eso que usaba él, ¿cierto?, para poder trabajar. Le pide, Pedro, ¿puedes adentrar un poco tu barca? Me es necesaria en este momento para poder predicar la palabra, ¿cierto? A lo cual Pedro responde favorablemente. No solo esto, sino a lo que veremos más adelante. Amado hermano, quiero que tomes esta observación. No voy a pedirte que manejes tu barca para que yo pueda predicar, ¿cierto? Pero sí, querido hermano, ten en consideración que esas primeras oportunidades de servicio tan prácticas y tan sencillas, ¿cierto?, que tuvo Pedro, mostraron un corazón dispuesto, involucrado, un corazón compañero con el Señor Jesús en su ministerio. En Pedro, es cierto, podemos ver que fue disponerse a poner al Señor Jesús en su barca y echarlo un poco más adentro. No solo esta vez, sino varias, ¿cierto? Pedro, el apóstol que fue cabeza, ¿cierto?, de la iglesia, también lo vemos que fue uno de los que el Señor Jesús mandó a repartir los panes y los peces, a darle el pan y los peces a la gente, un servicio práctico, sencillo. En Pedro vemos que el Señor Jesús, ¿cierto?, le pidió algunas veces que fueran a comprar pan para ellos o comida para que pudieran comer. Vemos a Pedro después de 3 años de discipulado y el Señor Jesús le manda a poner la mesa, ¿cierto? Le dice que fuera antes a Jerusalén, preparar el aposento alto para que pudieran comer la cena. El apóstol Pedro, que después, unos meses, iba a ser cabeza de la iglesia, era el que iba adelante y que puso la mesa y que ordenaba todo para que ellos pudieran comer la cena. Queridos hermanos, amados, el servicio al Señor, el servicio en la obra de Dios comienza mucho antes de estar en un púlpito o si estando en un púlpito. El servicio al Señor comienza mucho antes que la enseñanza oral. Así que no se sienta menor si usted sirve a Cristo de maneras muy prácticas, organizando una reunión, llamando a un hermano, llevando o trayendo cosas, ¿cierto? Preparando las cosas para una reunión, ayudando con la transmisión audiovisual, sirviendo, hermanos, llevando a alguien en su vehículo de un lugar a otro, dando alimentos. Hermanos, todo eso es parte de la obra del Señor y de lo que el Señor Jesús iba a hacer con sus propios apóstoles.
a los cuales tenemos en tan alta estima. Hermano amado, es parte de la obra del Señor. Continuando con nuestro relato, ¿cierto? Vimos a nuestro Señor práctico, adaptándose, usando los medios que tenía para poder continuar predicando la palabra. Luego vamos a ver a nuestro Señor sobre nosotros y sobre la naturaleza y todo lo que existe. Nuestro texto dice que cuando el Señor hubo acabado de hablar, después de que predicó y quizás largamente, 1 o 2 veces, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que ya probablemente era mediodía, cuando el Señor Jesús dejó de hablar, ¿cierto? Le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echen sus redes para pescar, ¿cierto? Hermanos, esto es llamativo y le ruego que se saque de su mente cualquier explicación de la prosperidad que haya escuchado sobre este tema, ¿cierto? Esto no se trata de que usted vaya mal adentro porque allí el Señor va a multiplicar sus recursos. Mentira, no está hablando de eso este texto. Vamos a ver de qué está hablando y lo que el Señor quiere mostrar aquí. Lo otro es un cuento, ¿cierto?, para ganar dinero, nada más. ¿Cierto? El Señor le dice, boga mal adentro. O sea, entra con tu barca para pescar, con la intención de pescar. Sigue mal adentro para pescar. Y esto es llamativo. Yo le ruego, ¿cierto?, su atención, es llamativo, pues podemos pensar humanamente lo siguiente. Cristo, ¿cierto?, es llamado carpintero algunas veces por su oficio y por el de su familia, ¿cierto? Él no era de una familia de pescadores. El Señor era hijo legal, ¿cierto? Hijo de José, el carpintero. Y también podemos decir Cristo era su rabí. El Señor, los apóstoles le iban a llamar rabí, era un maestro de la palabra del Señor, ¿cierto? Pero ahora le daba una instrucción a Pedro sobre un tema que era el área de Pedro, ¿cierto? Era el área de Pedro, él era el pescador, él trabajaba en eso, él tenía algunas barcas, él se manejaba en eso. Y creo que la prueba, ¿cierto?, estaba siendo si Pedro reconocería la autoridad del Señor sobre su vida en general o le pondría límites. Pedro podría haber pensado, bueno, tú puedes enseñarme en cosas de la Escritura, Señor, tú háblame todo lo que quieras de la palabra de Dios, puedes aconsejarme espiritualmente, es más, incluso enséñame algo de carpintería, pero yo soy el pescador y ya pesqué toda la noche y no hay peces que sacar, ¿cierto? Así que no voy a volver a entrar. Hermanos, yo cuando leía esto me sentía como cuando hago mis trabajos de grafitería, ¿cierto? Y estoy haciéndolo y alguien me dice, ¿pero se puede poner ese tubo por donde usted? Sí, yo soy el gaffiter, yo sé lo que estoy haciendo, ¿cierto? Pero ¿de verdad se puede usar? Sí se puede usar, ¿cierto? Esa es mi área. Usted dígame lo que necesita y yo lo voy a hacer. No me diga cómo hacer mi trabajo, ¿cierto? Y aquí estaba Pedro. Pedro le llamaba rabí, ¿cierto? Mi maestro de la Escritura. Pero íbamos a ver si ese rabí también iba a ser su señor, su curio, ¿cierto? Aquí había un asunto de fe. Pedro confiaría en las palabras de Cristo, aún en este aspecto que iba a envolver ya toda su vida como su oficio. ¿Obedecería a la palabra de Cristo o tendría una fe parcial? Cristo afecta estas áreas de mi vida, pero estas áreas yo sé cómo manejarlas. No me digas cómo hacerlo. Pero vemos aquí algo hermoso, como dice un comentario, y leo, la conciencia de Pedro, ¿cierto? Su conciencia fue iluminada por la fe que le indicaba que debía obedecer. La fe vence. Si bien el escepticismo no aparece del todo, la conciencia de Pedro fue iluminada para obedecer. Él sabía en el mismo que él conocía mejor su oficio, pero su conciencia fue iluminada por la fe para decir, bueno, voy a obedecer. Aunque la fe le hace entender que debe obedecer al Señor Jesús diciendo, ¿cierto?, voy a hacerlo.
aún así, Pedro, hermanos, y aquí vemos una relación sincera, aún así Pedro expone sus miedos. Él expone sus miedos, pero obedece, ¿cierto? El Señor, Pedro le dice al Señor, Señor, hemos pescado toda la noche. Señor, yo sé lo que te estoy diciendo. Hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaremos las redes. Hermanos, él expone sus reparos, él expone lo que tenía en contra de esto, pero obedece porque es la palabra de Cristo. Me recordaba, ¿cierto?, a Moisés diciendo, Señor, pero pasa que no me van a creer si yo voy allá y les digo que tú me estás hablando, no me van a creer. Y el Señor dice, bueno, tú vas a hacer esta y esta y esta señal. Señor, pero yo soy tardo de lengua, nunca me ha sido fácil hablar, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, ¿quién creó la lengua y los oídos? ¿Acaso no te puedo capacitar? Ay, pero Señor, dice Moisés, envía por quien debes enviar, ¿cierto? Moisés exponía sus miedos, sus reparos, tanto que el Señor Jesús, el Señor al final le dice, se enoja y lo reprende, pero ¿saben qué? Moisés fue. Moisés no se quedó en Madián. Moisés expuso sus miedos, expuso sus reparos, pero al fin Moisés fue a Egipto a decir lo que el Señor le había mandado. Pedro dice sus reparos, pero dice, pero bueno, en tu nombre haremos lo que me dices. Hermanos amados, ¿y tú? El Señor te manda a predicar, a discipular, y gloria a Dios porque sin decírselo mis hermanos han hablado de predicar, de discipular, hemos orado por esto, ¿cierto? Y tú, hermanos, el Señor te manda a predicar y a discipular. ¿Cuándo lo harás? ¿Cierto? ¿Tienes miedo? ¿Crees que no estás capacitado? Señor, pero es que ya lo he intentado una y otra vez y no pasa nada. Señor, es que yo soy tardo, me enredo cuando predico. Es que, Señor, a mí me cuesta. ¿Cómo voy a tomar a otra persona para enseñar? ¿Tienes miedo, hermano amado? Hermana amada. Expon tus miedos delante del Señor y luego obedece. Expon tus miedos delante del Señor y ya ríndete y empieza a obedecer lo que el Señor te ha mandado a hacer explícitamente. Querido hermano, ¿crees que es una opción predicar el Evangelio? ¿Crees que es una opción discipular? ¿Crees que es una opción exhortar a otro? No es así, mi amado hermano. Es un mandato bíblico. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. No solo yo, no solo algunos que enseñan, cada uno de nosotros. Hermano varón, hermano que eres esposo, que quizás me estás escuchando con tu esposa, ¿te cuesta tomar un día, 2 días, todos los días de la semana tu Biblia y hablar con tu esposa de la palabra de Dios? Es que, pastor, yo no sirvo para eso, pastor, yo no sé. Hermano, expon tus miedos delante de Dios y obedece a Cristo. Tú debes pastorear tu casa. Tú debes pastorear tu casa. Deja de desobedecer por tener miedo. Deja de desobedecer por no sentirte capacitado. Si el Señor te manda, Él te va a capacitar y Él te va a dirigir y Él te va a fortalecer para hacer lo que es necesario. Pero estamos allí sin actividad, sin acción, sentados a la orilla porque tenemos miedo y creemos que el miedo es suficiente para no obedecer. Hermano amado, expon tus miedos delante del Señor y luego obedece. Y luego obedece a Cristo. No te quedes allí. No te quedes allí. Pedro obedece al Señor, le dice, bueno, esto para mí no tiene pies ni cabeza, según todas mis capacidades, esto no va a andar bien, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre, Rabí, y ahí usa la palabra Rabí todavía, Pedro, ¿cierto? En tu nombre, Rabí, voy a ir adentro, ¿cierto? Y mete su barca más profundamente. Y dice que echaron sus redes. Allí probablemente entendemos que en la barca iban más que Pedro y Jesús, probablemente algunos jornaleros, quizás Andrés su hermano, pero no lo sabemos. Sí sabemos que iba más gente en la barca con el Señor Jesús, ¿cierto?
Y ellos lanzan sus redes y el texto nos da la idea de que casi las redes caen y se empiezan a llenar profusamente de peces, ¿cierto? Muchos peces allí entrando a las redes. Hermanos, no sabemos si es porque el Señor sabía dónde estaban los peces o si es que el Señor ejerció su poder sobre la naturaleza como cuando la tempestad, ¿cierto? El Señor Jesús ejerció su poder y juntó los peces allí donde estaban. O no sabemos si simplemente Cristo hizo aparecer los peces como los panes y los peces, ¿cierto? Que el Señor Jesús multiplicó. Pero lo que sí nos dice el texto, que al momento de echar las redes, ellas se llenaron de peces, de tal manera que estas redes se rompían. Hermanos, fue tal la abundancia de peces que Pedro llamó a sus compañeros de pesca para que lo ayudaran. Y la idea es que ahí en la misma lugar donde estaban empiezan a echar los peces, ¿cierto?, en la barca, y después llenaron también la otra barca que fue a ayudarlo, de tal manera que estaban a punto de hundirse. Y allí la palabra hundirse es bautizo, ¿cierto? Estaban a punto de sumergirse, de bautizarse con barca y todo en el agua. Es cierto, hubo una abundancia muy grande de peces. Al ver, hermanos, este milagro, este destello del poder del Señor obrando, ¿cierto? Pedro cae quebrantado. Él le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, reconociendo que su Señor, y al que le decía Rabí hasta ese momento, ahora era Señor. Pedro, hasta cuando va, obedece la orden, dice, maestro, sí, maestro, en tu nombre, y aquí le dice, Señor, en tu nombre, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Esta expresión de apártate de mí, hermano, no era literal. Pedro no quería que Cristo se fuera, ¿cierto? Sino que era una expresión de gran reverencia, que es muy común en lo que vemos en los profetas o diferentes personajes en el Antiguo Testamento que vieron la presencia de Dios. Ellos dijeron, soy hombre muerto porque soy hombre pecador y he visto al Señor, ¿cierto? Pedro estaba diciendo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Pedro estaba reconociendo que su maestro era sobrenatural, que su maestro venía de Dios. Probablemente incluso al decirle Señor estaba reconociendo que él era Dios en la carne. Y él, al entender quién era Dios, como lo decía uno de nuestros hermanos, al agradecer al Señor, al reconocer que él es Dios, reconocía que él era un hombre pecador, indigno de estar con él, indigno de estar cerca de él, indigno aún de servirle, indigno de estar en la presencia del Señor. No solo estaba asombrado y espantado y maravillado, ¿cierto? Allí también estaban Juan y Jacobo y probablemente Andrés, que presenciaban lo mismo, ¿cierto? Que presenciaban esta misma pesca y también estaban boquiabiertos, asombrados y maravillados. Hermano amado, pero mire aquí, Cristo no está haciendo este milagro para que ellos deseen tener muchas más pescas como esta. Cristo no está multiplicando en abundancia estos recursos para que decirles, ahora siempre van a tener pescas milagrosas y cada mes va a ser una pesca milagrosa, ¿cierto? Cristo no les promete que estas pescas abundantes serían sin fin. Ni siquiera ellos están preguntando, Señor, entonces así vamos a trabajar ahora con pescas abundantes. Eso queremos, no, en ninguna manera. La conversación, las declaraciones no se abocan al bien material que han recibido. No están pensando en el bien material. Ellos están rendidos ante la autoridad de Cristo. Están extasiados con su poder, asombrados, porque no solo era poderoso para predicar la palabra, no solo echaba fuera demonios, no solo sanaba enfermos. Hermanos, la creación misma estaba en las manos del Señor Jesús. Todo
Pablo va a decir, porque por él y para él fueron creadas todas las cosas, y él sustenta todo con su poder. Hermanos, había un sentir de admiración profundo, pero junto con ese profundo sentir de admiración, así un sentir de indignidad recorría sus cuerpos en ese momento. Y es así, querido hermano, cuando tú ves realmente quién es Dios, Él va a ser engrandecido y tú te vas a sentir más pequeño, más indigno de estar delante de Él, más pequeño, más pasajero. Hermano amado, ¿quieres reconocer si realmente estás conociendo a Dios a través de la palabra? Si realmente estás conociendo a Dios a través de la oración, Él va a ser más grande si es así. Si estás realmente buscándolo a Él, Él va a crecer y tú te vas a hacer más pequeño. Vas a exaltarlo más a Él y tú te vas a encoger más y te vas a humillar más, que literalmente humillarse significa bajarse, hacerse pequeño. Tú te vas a humillar más y más delante de Dios. Eso es lo que me trae el que yo conozca a Cristo, el que yo me enfrente a Él, el que yo me acerque a Él. Hermano, Cristo no vino para exaltarme a mí. Cristo no vino para que yo me ame a mí mismo más y yo crezca y yo resplandezca. Cristo no vino para que yo sea un campeón y un vencedor. Cristo vino para exaltarse y para mostrar la gloria del Padre en Él, para que nosotros seamos pequeños delante de Él. Amados hermanos, junto con el sentir de admiración, había un profundo sentir de indignidad que recorría sus cuerpos en un temor reverente. Pero Cristo, en su amor y su misericordia, dice esto: no temas, no temas, no te alejes, no te espantes. Desde ahora serás pescador de hombres. Y ahora vemos a nuestro Señor Jesús y su llamado, su llamado, ¿cierto?, misionero, su llamado evangelista. El Señor le redirecciona, ¿cierto? No tengan temor, no se espanten. ¿Han visto esto? Le dice a los discípulos en ese momento, a Simón, a Juan, ¿cierto? Desde ahora les llamo a ser pescadores de hombres. De la manera que en su nombre y solo por fe en su palabra lanzaron las redes y Él obró sobrenaturalmente para llenar las redes. En este poder y en esa autoridad, el glorioso Señor les estaba encomendando. Hasta ahora habían pescado para su sustento, mas el Señor ahora les llamaba a ser pescadores de hombres. Es más, la idea del texto es que desde ahora en adelante pescarían hombres vivos, ¿cierto? Traerían como capturar vivos, incluso algunos hermanos dicen que es como para darles vida, para tenerles con vida. El Señor en esta pesca estaba dando la tranquilidad de que Él tenía todo el poder para darles todo el sustento necesario, para guardarles, para cuidarles, pero también estaba declarando que Él tenía el poder sobrenatural. Así como llamó a los peces a saltar dentro de las redes, el Señor tiene el llamado, el poder sobrenatural y la autoridad para llamar a hombres pecadores que aman su pecado y que aborrecen estar cerca de Cristo. El Señor tiene el poder y la autoridad de llamar a hombres pecadores para que se vuelvan contra la naturaleza, para que se vuelvan a Él, para que se vuelvan a creer en Cristo. A estos hombres el Señor les dice cuál será su ocupación. Hermanos, y les llama y les dice: ahora yo les encomiendo un nuevo camino, lanzaré en las redes del Evangelio y hombres serán salvados para el reino de Cristo. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de estos varones que escuchaban este llamado? No se quedaron embobados en las grandes ganancias monetarias que podrían haber sacado de la pesca. Hermanos, las ganancias humanas, ya los pescados para ellos como que no tenían sentido. Era un juego de niños, el Señor podía chasquear sus dedos y estaban llenos de ganancias. Había perdido todo sentido esa ganancia humana.
esa riqueza pasajera, esa riqueza por la que antes ellos se esforzaban y no dormían una vez tras otra, ya era como un juego de niños para ellos. Ahora Cristo los llamaba a un trabajo sobrenatural y ellos lo entendieron y reconocieron el poder de Cristo. Y ellos dice que dejándolo todo, le siguieron. Renunciaron, hermanos amados, renunciaron a sus trabajos, renunciaron, ¿cierto?, a sus intereses, renunciaron a sus preocupaciones. Es más, probablemente dejaron de pasar gran parte del tiempo con sus familias. Pedro le va a preguntar al Señor Jesús, bueno, nosotros que hemos dejado familias, casa, trabajo, todo, ¿qué recibiremos por esto? ¿Cierto? Probablemente los apóstoles dejaron de pasar gran tiempo con su familia. Hermanos, ellos renunciando a todo, siguieron a Cristo en su llamado. Luego de vivir por un tiempo siguiéndole ocasionalmente, un momento, otro momento, ¿cierto? Después yendo a sus labores de nuevo, después volviendo a sus pueblos, después volviéndolo a ir. Ellos, después de seguirlo ocasionalmente, luego de este momento, de ver esta pesca milagrosa, dejaron todo y le siguieron. Comenzaron a seguirla a tiempo completo y eso transformó sus vidas. Hermano amado, tú y yo hemos sido llamados a ser pescadores. Fíjate bien, amado hermano, no somos llamados a meter los peces en la red. No somos llamados nosotros a poner el mejor cebo posible en nuestras redes para que los pescados deseen entrar. Hermanos, nosotros somos llamados a lanzar las redes en el nombre de Cristo y que el Señor haga entrar los peces en ellas. ¿Qué digo figurativamente? Hermanos, nosotros somos llamados a hablar del Evangelio. Nosotros somos llamados a extender las redes, a hacer el llamado, a hablar de la salvación que hay en Cristo en otro. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto en este tiempo? Como decíamos, nos parece difícil. Antes este mensaje nos hubiera emocionado tanto que diríamos, ya el próximo sábado salimos a entregar folletos, a predicar persona a persona, ¿cierto? Hoy es difícil, es complejo, ¿cierto? Es difícil salir a hacer esto. Pero ¿cómo podemos lanzar nuestras redes confiando en la palabra de Cristo? Hermanos, hermano amado, háblale a ese amigo, a esa amiga no creyente de la universidad, del trabajo, de donde te relaciona, hermano, su vecino, su familiar. Háblale a ese amigo de Cristo, al que no cree. Y déjeme darle un consejo que escuché también de un buen predicador. En algún momento en que usted pueda tomarlo y hablarle unos minutos a solas, que él te pueda escuchar unos minutos, háblale de Cristo, pero háblale con seriedad, háblale con amor, con profundidad, háblale con esperanza, háblale de tu arrepentimiento, háblale del día en que el Señor te alcanzó a ti, que te transformó, ¿cierto? Háblale de que el Señor puede salvar tu alma, pero hermano, háblaselo con convicción, háblaselo con realidad, no como tu hobby, no como algo que te entretiene, no como una transmisión familiar. Hermano, háblale de que tú eres un pecador y estabas lejos del Señor, pero que Cristo te ha perdonado y te ha salvado, y que Él te rescató, que Él te trajo a su red, que Él te trajo a su barca, que Él te ha dado vida. Amado hermano, predica a Cristo. Hermano amado, a Pedro el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro y lanza tus redes. ¿Ves ese llamado para ti en la Biblia? Por supuesto que sí. Mateo capítulo 28. Por tanto, id por el mundo y predicar el Evangelio. Id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Amado hermano, predica el Evangelio, lanza tu red.
Si el Señor va a hacer entrar, el Señor va a hacer entrar a aquellos que el Señor llame, a los peces que el Señor junte. Háblales del Evangelio. Hermano amado, sé que es difícil, sé que en este tiempo quizás nuestro corazón no está quebrantado, quizás hay frialdad, quizás el encierro nos tiene ensimismados, cómodos, ¿cierto? O las diferentes pruebas nos han enfriado, pero querido hermano, sea que esté frío o que esté ferviente del Señor, obedece a Cristo, obedece a Cristo, lanza tu red, habla del Evangelio. Hermano amado, rompe compromisos con este mundo, deja de cuidar tu apariencia ante tus amigos, tus colegas, tus familiares, deja de querer caerles bien si eso implica no hablar del Evangelio. Dejemos de callar por ser correctos, dejémoslo todo y obedezcamos la palabra de Cristo. Hermano amado, como hoy día lo hicimos y nuevamente yo no tenía esto, digamos, no se lo había dicho a mis hermanos amados, pero como rogamos hoy día, roguémosle a Cristo, roguémosle al Señor oportunidades para lanzar nuestra red, roguémosle al Señor. Pero hermano, yo se lo digo con seriedad, se lo digo con verdad. El Señor, ellos estaban mirando 2 barcas repletas de peces que se desbordaban. Y el Señor Jesús, mirando eso, les dice, ¿ven esto? Desde ahora yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. ¿Ven esta abundancia? ¿Ven estas multitudes? ¿Ven este gran número? Desde ahora yo les haré pescadores de hombres. Hermanos amados, algo sucede. Hay un paso de obediencia que quizás no estamos dando, que no hay peces saltando nuestras redes. Hay que examinar nuestras vidas como iglesia, hay que examinar nuestras vidas personales, hay que examinar si estamos siendo activos, si estamos laborando para poder extender el reino de Cristo. Amado hermano, yo dejo este llamado planteado para que examinemos nuestras vidas. El Señor nos ha llamado y nos ha instruido a que prediquemos el Evangelio y que Él va a hacer la obra de conversión y de llamado. Hermano amado, confía en el Señor, descansa en Él, quebrántate delante de Él, expón tus miedos, expón tus reparos, pero obedece al Señor. Y el Señor va a dar su bendición, y el Señor va a dar la oportunidad, y el Señor va a dar el fruto de esa predicación fiel. Lo vuelvo a repetir, hermano, al predicar de Cristo, háblalo con seriedad, háblalo con compromiso, háblalo en base a la palabra de Dios, pero en base también a tu vivencia. Háblalo como una necesidad. Hermano, háblalo con sinceridad, aun si eso hiere a alguna persona. Sería una herida de amor, una herida de verdad, una herida de gracia. Hermano amado, le exhorto y le animo a predicar la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Que el Señor ponga sus ojos como ellos veían esas multitudes de peces. Trate de mirarla a ustedes también y saber que el Señor ahora le dice, yo les haré pescadores de hombres. Vayan, síganme y extiendan sus redes por la fe en mi palabra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Señor amado, Padre Celestial, yo le ruego en el nombre de Cristo que obre en nosotros como iglesia. Señor, si hemos sido lentos o tardos o incrédulos para predicar tu palabra, Señor, yo le ruego que usted nos perdone, que usted, Padre Celestial, nos traiga nuevamente a la actividad, Señor, que usted nos instruya, nos encamine, Señor, para nuevamente poder predicar el Evangelio. Señor, si hemos perdido la práctica, si hemos perdido el deseo,
si hemos perdido el anhelo de predicar y de anunciar a Cristo, si creemos, Señor, la mentira de que ya todo nuestro círculo está predicado y ya no hay nada más que hacer, Señor, ayúdanos a ser como Pedro, que aunque él volvía sin haber pescado durante toda la noche, en el nombre de Cristo volvió a lanzar la red. Padre Celestial, ayúdanos a no rendirnos en la predicación del Evangelio. Padre, usa tu palabra con poder, Señor, llamando a pecadores al arrepentimiento. Señor bendito, ayúdanos, Padre Celestial, sea que vayamos con torpeza, sea que vayamos con ansiedad, sea que vayamos con gran preparación, podamos anunciar el nombre de Cristo. Le digamos a otro que en el nombre de Cristo hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree en nuestro Señor. Sí. Padre Celestial, aviva nuestros corazones, haznos arder por la predicación del Evangelio. Padre Celestial, lloro también por quizás hay alguno escuchando que entiende que es un pecador indigno de ti, que entiende que ha vivido una vida lejos de ti, Señor. Llámale, obra en él, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados y que confíe en que Cristo derramó su sangre y fue muerto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, llámalo a arrepentimiento, llámalo a conversión, Señor. Padre bendito, hay tantos cerca de nosotros, Señor, que nos rondan, a los cuales podríamos hablarnos, Señor. Abre oportunidades nuevamente. Padre Celestial, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.